gracias por tenernos aquí. Ajá. Es un privilegio inmerecido ya por unos cuantos años, así que siempre estamos muy agradecidas por la oportunidad. Siempre es bueno tenerte, aprendemos mucho y yo sé que también muchas personas son inspiradas porque están buscando qué hacer, a dónde me uno. Y cuando tú traes esta información, mira, yo sé que hay mucha gente que se une, sobre todo cuando hay que llamar, hay que escribir, ¿verdad que sí? Sí, bueno, para el que no nos conoce, porque Ajá. siempre hay alguien nuevo en Nueva Vida. Definitivo. Siempre hay alguien nuevo en Nueva Vida. Soy portavoz de Mujeres por Puerto Rico. Estamos desde el 2003-2004 instituidas con una misión primaria de educar. Educar en todo lo que es la santidad de la vida, el matrimonio, la familia, los padres como primeros educadores de sus hijos y las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Y cada vez que tenemos la oportunidad, también plantamos defensa a esos principios que llamamos de cultura de la vida. Se ha hablado por muchos meses y todavía continúa la situación y la espera con los proyectos de ley 184 y 185 del Senado. El 184 se ha hablado mucho en Nueva Vida y mucho en los demás medios, ¿verdad? De prohibido cambiar la orientación sexual en un niño confundido. Ya ese como que todo el mundo lo conoce más. El 185 pues casi no se menciona y la vez anterior mencioné algo. Esta vez voy a mencionar algo del proyecto del Senado 185, de que igual que el 184, este proyecto debe irse al zafacón. Es más, ni al zafacón, a la trituradora de papel. Porque es un proyecto innecesario y es un proyecto hipócrita. ¿Oh, sí? ¿Y por qué utilizo ese término tan fuertecito de hipócrita? Porque parte todo de un enfoque ideológico no científico, que es la llamada ideología del género, que es político-sexualista, y aunque tiene mucho contenido de cosas que son ciertas, ¿verdad? Como todo el engaño que te dice parte cierto, pero siempre hay premisas falsas o desenfocadas. Y no vienen a resolver la problemática de violencia generalizada que tiene el país. Utilizan a la mujer, la violencia contra la mujer, como una excusa, como una punta de lanza para cambiar todo el gobierno con una supremacía de derechos. Dice el mismo proyecto en su artículo, lo vamos a buscar por aquí, 102, esta ley tendrá supremacía sobre cualquier otro estatuto, sobre cualquier otra ley, mientras esté en efecto un llamado estado de emergencia por violencia de género. Y le impone imposición por ley el único enfoque, que es el género, que es lo único que ellos creen que soluciona la violencia. Y aquí es que vamos a traer unos datos para arrojar luz. Y voy a empezar con una cita del señor gobernador que hizo en su mensaje de los 100 días el 8 de abril. El señor gobernador dijo esta frase: el que ignora al pueblo no merece su respeto. Una frase bien cargada. El señor gobernador dice: el que ignora al pueblo no merece su respeto. Y yo me quedé bien pensativa, Moraima, y amigos que están en su casa, en su carro, donde estén. Yo dije, wow, esta frase es muy importante. Esta frase cala, esta frase tiene peso. El que ignora al pueblo no merece respeto. Puede ser un boomerang. Claro. Porque ahora mismo este debate de la ideología del género a través de estos dos proyectos, pero que sabemos que es una cápsula venenosa en muchas legislaciones y en muchos programas de gobierno, no de hoy, sino de los últimos 20, 21 años. Quiere decir que entonces aquí la clase política, en su gran mayoría, y el gobierno entero no merece nuestro respeto. Uy, eso estaría, ¿verdad?, fuerte. Yo espero que esa frase no se torne en contra del señor gobernador. Si al gobernante le va bien, a todos nos va a ir bien. Así es que yo pienso que el 185 debe ir al zafacón porque ignora lo que pasa en el pueblo. Ese proyecto no merece consideración ni respeto porque ignora lo que está pasando en nuestra isla. Y vamos, ¿verdad?, a la información.
Uno de los causantes de violencia, y esto es lo que todo el mundo sabe, todos los políticos saben, todos los funcionarios de gobierno saben, pero le pasan por encima. Y es el policonsumo de alcohol y drogas. ¿Y qué es el policonsumo de alcohol y drogas? Que tomo alcohol, pero también lo combino con otras sustancias. Y pueden ser hasta 3 sustancias a la misma vez. Cuando consumen es alcohol más 2 más. Eso es el policonsumo. Y hubo un estudio que es del 2008, pero que se volvió a reiterar en el 2017 de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, en donde se dice lo siguiente. Lo dijo Juan Carlos Reyes, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela Graduada de Salud Pública. Dice, si la persona abusa o depende del alcohol como una droga de entrada, la probabilidad de policonsumo es súper alta. ¿Y cuánto es la probabilidad? 60%. Que consume alcohol más 2 drogas más. Bien alta. Y después más adelante dice, ese 500,000 de personas que hacen policonsumo, 500,000 de personas en Puerto Rico consumen 3 sustancias a la vez. Qué fuerte. Esto para... sustancias adictivas. Sí. Dice, 500,000 de personas que abusan o dependen del alcohol y el policonsumo son los de violencia doméstica, maltrato de niños, accidentes de tránsito o violencia en las calles. Apaga el switch y vámonos. Pero el proyecto del Senado 185, la orden ejecutiva 13 del señor gobernador y la mamá de los tomatitos en este país dicen que no, que la solución mágica y milagrosa y transformacional es el enfoque de género, desigualdad de género, violencia de género, las diversidades, las interseccionalidades de género y toda esa verborrea confusa, porque esa es la estrategia. Cuando yo hago programas, leyes, lo que sea, con una serie de lenguaje amplio, vago, confuso o sin explicar mucho o sesgado, esa es precisamente la estrategia, la confusión. ¿Por qué? Porque entonces el sufrimiento causado por este tipo de medida hipócrita, medida defectuosa, medida malsana, el sufrimiento que cause eso, ¿dónde se va a resolver? Así es. Se va a los tribunales a tratar de que un juez resuelva el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, legislamos para que un juez resuelva un sufrimiento y el juez es incapaz. ¿Por qué es incapaz? Porque una vez aprobada una ley injusta, defectuosa e hipócrita que no brega con la verdadera raíz, ni basado en ciencia, y se lo impones a todo el mundo invadiendo derechos constitucionales. Correcto. Una vez tú das el cantazo con una ley así defectuosa, no importa cuántas enmiendas tú hagas para arreglarlo, el core, el corazón de la ley está defectuoso, a un tribunal solamente pueden ir pedacitos de una controversia a ver qué puede hacer un juez. El juez está llamado a interpretar el derecho. No va a poder resolver todo el sufrimiento el juez. Por eso es que le decimos al pueblo de Puerto Rico, el proyecto 185, a la trituradora de papel, y le decimos a los legisladores lo que dijo el mismo señor gobernador en el mensaje del 8 de abril, el que ignora al pueblo no merece su respeto. Eso lo dijo él, no nosotros. Porque tú sabes lo que esta data está desde el 2008. Wow. Pero ninguna administración ha sido eficiente en bajar
la prevención del consumo de drogas en los menores de 12 años, porque ¿qué pasa? Hay más incidentes de maltrato de menores que de maltrato de mujeres. No estamos minimizando el maltrato de mujeres, no. A veces se dan los dos a la vez, el de menores con el de mujeres en el mismo hogar, ¿verdad? Ok, pero mire esto. Los estudios que se han hecho en Puerto Rico, la encuesta nacional de las drogas y demás, en jóvenes, calcula más de 102,000 de esos que hacen policonsumo, que consumen 3 sustancias a la vez y causan, como dijo Reyes, violencia doméstica, maltrato de menores, accidentes de tránsito, etcétera, y violencia en las calles. Esos 102,000 empezaron con alcohol. O sea que esos que empezaron a la edad de 12 años, como su cerebrito todavía se está formando, tienen ese 60% de probabilidad de ser policonsumistas. Coge el hilo y conéctalo a los casos de violencia contra la mujer, intrafamiliar, maltrato de menores. ¿Y sabes qué? Mira, el perfil de maltrato de menores 2012-2013 publicado en 2015, al cual el doctor Disdier del Instituto de Estadística en el 2019 se quejó porque el Departamento de la Familia no quería darle los datos al Instituto de Estadística para hacer el análisis. ¿Ok? Pero aún con esta data vieja, entre comillas, pero que sabemos que se mantiene, mira esto. 10,540 perpetradores de maltrato de menores. De eso, 82% son sus padres biológicos. Pero de ese 82% que son sus padres biológicos maltratando a los niños, que by the way, abril es el mes de la concienciación del abuso infantil. De los maltratadores de niños, 71% son las mamás. Wow. Y ahí las compañeras defensoras férreas de ideología de género, cipercito en la boca. Y eso no lo contempla el 185. De los 1,759 que son por padres no biológicos, más de la mitad, mucho más de la mitad, el 62% son de padrastros. ¿Y qué es eso? El novio de turno de mamá o el nuevo esposo de mamá. Que si andan en el policonsumo del 500,000 de personas del estudio de ciencias médicas, son los que causan muchos de estos casos de violencia. Él lo dijo, Juan Carlos Reyes, recinto de ciencias médicas. 500,000 de personas abusan o dependen, los del policonsumo, son los de violencia doméstica, maltrato de niños, accidentes de tránsito y violencia en las calles. ¿Cuáles son las 3 sustancias? Si lo dijiste, no lo escuché. Lo tiene, pero no entre el detalle de cuántas, pero casi siempre está la marihuana, la cocaína, ¿verdad? Y el alcohol. Y el alcohol, exacto. Y entonces, nosotras propusimos en nuestra memorial explicativo que le enviamos ya a la Comisión de lo Jurídico y de la Mujer al Senado, un modelo de prevención de medir el nivel de peligrosidad de ese caso de violencia doméstica que llega, ese incidente. Y dimos con un modelo que es el modelo Campbell del 2011 que se utilizó en el Hospital Johns Hopkins mediante el uso de un cuestionario que se le daba a la víctima para poder evaluar el nivel de peligrosidad del abusador o de la persona que estaba abusando, porque casi siempre es un 80-20, un 80% varones hacia mujeres y un 20% mujeres hacia varones. Y by the way, las compañeras de la ideología del género, cuando son mujer contra mujer y hombre contra hombre, también guardan silencio. Por eso decimos, ¿verdad?, la hipocresía que se está dando. Y en este cuestionario, Massachusetts, de 129 casos, hizo un piloto y cero víctimas. O sea que cuando pudieron identificar el nivel de peligrosidad del agresor, con estos parámetros, pudieron entrar con un protocolo activo de acompañamiento, protección, educación y una serie de medidas para salvar esa vida. Y no utilizaron ideología de género.
Lo que utilizaron fue lo siguiente. Miren, les voy a leer, son 20 criterios. Y dentro de esos 20 criterios preguntan si la severidad de la violencia física ha aumentado, si tiene armas, si conoce que es poseedor de armas, si está desempleado. De hecho, en la Escuela de Medicina de Ponce también hizo un estudio en un momento y el doctor Cayano dijo que observaron que los desempleados, ese nivel de estrés y de manejar esa frustración causaba violencia doméstica. Y el desempleo, ¿desde cuánto lo tenemos aquí por las nubes en este país? Pues el instrumento Campbell de medir peligrosidad toma en cuenta el desempleo. Dice, ¿tienes un hijo que no sea de esa persona? O sea, tus hijos no son de esa persona, porque si tus hijos no son de esa persona, aquí está la estadística, ¿verdad? El 62% de los padrastros son maltratantes en los incidentes de maltrato a menores, porque ese es el hilo conductor. Dice, ¿tienes uso legal, uso de drogas, uppers, anfetamines, meth, speed, y da la lista, cocaína, crack o mezclas de droga? Este es el instrumento para medir peligrosidad de violencia contra la mujer o violencia doméstica en general. ¿Tienes un problema, tiene la persona un problema de bebida? ¿Ha tenido intentos de suicidio o ha mencionado que se va a matar? ¿Tienes una amenaza contra tus hijos? Él ha amenazado con tratar o ya ha tratado. Estos elementos del policonsumo de droga están aquí. Los elementos del desempleo están aquí. Los elementos de que los nenes no son de esa pareja y por lo tanto aumenta un nivel de peligrosidad en letalidad para que mate a esa mujer o mate a ese hombre. Y esto es el instrumento Campbell. En Maryland, cuando lo comenzaron con este instrumento de nivel de peligrosidad en los casos, bajaron los casos 25%. Y en Massachusetts no ha habido muertes. Eso es una medida que salva vidas, pero el 185 no va a salvar ni media vida. Clary, vuelvo atrás un momentito. Yo sé que el tiempo nos corrió, pero para tenerlo claro, llegaste a mencionar en un momento dado que en cuanto a maltrato de niños, el 70% lo provoca mamá. 71%. Si eso es así, hay que buscar qué razones tiene mamá para hacerlo, número uno. Número dos, en vez de proteger a mamá, proteger a la mujer, hay que educarla y ver las circunstancias que llevan a mamá a estar en un nivel de estrés tal que termina maltratando a su hijo. Porque ese hijo se va a criar con un concepto de la mujer que es el que luego se convierte en maltratante, porque lo que no le pude hacer a mami, se lo hago a mi compañera. Exactamente. Y ahí es donde nosotros proponemos que de esos casos, ¿verdad?, que han terminado en letalidad, se haga un estudio forense caso a caso de todas las circunstancias, todos los disparadores, y se vea a base científica, porque la violencia es más que machista. Cuando tú tienes un policonsumo de drogas, cuando tú cambias mucho de pareja, cuando está pasando toda esta circunstancia económica, estresores, cuando estás sola con los niños, que esa es la regla, la mujer se queda sola con los niños, se disparan muchos precursores de estrés que pueden terminar en violencia y muerte. Y entonces, eso es lo que estamos diciendo, que el 185 no lo resuelve porque nunca le han metido mano. Está bien lejos de las razones de la violencia. Tenemos legislación que ni votándola. O sea, tenemos un cuerpo de ley amplio. Lo que no hay es voluntad por andar votando dinero en 20 cosas y por andar con ideología de género, porque cada vez que se habla de violencia no se habla de instrumentos como estos. La panacea es ideología de género. Mira, ya estamos grandecitos y de verdad, señores legisladores que están ahora con el 185, no ignoren al pueblo porque se están faltando el respeto ustedes mismos. Eso es un proyecto que debe ir al zafacón, 724-2030, 724-2030, echen al zafacón el proyecto del Senado 185 y en el mes de la concienciación del maltrato de menores,
tenemos que decir que 4 de cada 1000 son por negligencia, 2 de cada 1000 son físicos, 3 de cada 1000 son múltiples, o sea, físico, negligencia, psicológico, y que 9 de cada 1000 de nuestros niños pueden estar siendo maltratados. Wow. Y la ideología de género no brega con eso. Así es que hacemos un llamado, por favor, echen al zafacón este proyecto y pónganse a trabajar con toda la ley que tienen y dejen de jugar con los presupuestos. Excelente. Gracias, Claribel. Amén. En Facebook y en Twitter. Mujeres por Puerto Rico en Facebook, en Twitter, @Mujeres por PR. Gracias, Clary. Bendiciones. Ballena o sirena, usted pendiente, vamos a estar hablando de eso además.